todos vosotros, que si quiera alguna presentación de otro tipo, que la haga él. Yo tenía que presentar a siempre y no hay que presentarlo porque ya lo conocéis todos y todas, pues había dicho para presentar un poco el acto os iba a cantar el corrido de Monseñor Romero, pero casi os dejo por aquí la letra y lo miráis en internet, así que el que tenga interés en cantar el corrido de Monseñor Romero, la letra es preciosa y pues os dejo aquí las letras, hay no sé cuántas. Lo ponen en internet y lo oyen y tal, ¿no? Y después, pues para presentar el acto se me ocurrió una anécdota que nos pasó el otro día en un instituto de Parquesol, que fuimos a dar una charla a los chicos de 13, 15 años y claro, íbamos, como este año han nombrado beato a Monseñor Romero después de 35 años y tal, pues en lugar de hablar del comité Óscar Romero, pues dijimos, vamos a hablar de Óscar Romero. Y le preguntamos a los chicos que si alguien conocía a Óscar Romero. Por supuesto no la conocía nadie. Bueno, algo es algo. Y después le dijimos, pues Óscar Romero era un monseñor. ¿Sabéis lo que es un monseñor? Y los chicos pues empezaron a decir, pues un cura que dice misas, que dice sermones, que lleva un gorro aquí y más cosas, ¿no? Bueno, algo es algo, ya vamos progresando adecuadamente. No sé si sabéis que este monseñor decía unas misas y sermones que duraban 3, 4 horas, por lo menos, cada domingo. Joder, qué pesado, decían los chicos, con razón. Bueno, pero también después les añadí yo, pero este monseñor, las charlas y las homilías que daba en las misas estas, que las oía en todo El Salvador. Daba igual que no tuviese radio, ni televisión, ni nada. Si ibas paseando tranquilamente por El Salvador, oías las homilías de este monseñor y tal. Daba igual que estuviese en el cuartel del ejército, de la policía, en un mercado, haciendo la comida, en todos sitios se oía esta charla del obispo de Monseñor Romero. Ya los chicos ya estaban diciendo, ya se va poniendo interesante la cosa, ¿no? Bueno, ya les añadí yo lo último. Dije, no sé si sabéis también que en El Salvador, durante las homilías de Monseñor Romero, pues se suspendió el fútbol, porque nadie iba al fútbol por la mañana. Y entonces tuvieron que poner los partidos de fútbol por la tarde y tal. Y ya decían los chicos, pues qué cosas diría este monseñor para que suspendiera el fútbol, para que lo escuchase toda la gente, ¿no? Ah, pues para que escuchéis lo que decía este monseñor, os dejo aquí con el círculo. Bueno, pues esta es la anécdota que, por cierto, me la contó cuando estábamos comiendo. Y digo, bueno, pues es una buena manera de presentarme y es una buena manera de objetivar más o menos lo que quisiera deciros esta noche, o esta tarde-noche aquí con vosotros. La verdad es que cuando me invitó el Comité Romero pensé que iba a ser una charla de amigos, y es una charla de amigos, porque a casi todos os conozco, casi todos me conocéis, y me siento pues en casa. Después de 20 años en Valladolid, cada vez que regreso sigo regresando a casa. Y esto me hace dar gracias al comité que me invitó para estar, para este encuentro con vosotros. Un comité al que hay que agradecerle, a pesar de ser una llamita muy pequeña, que durante 35 años ha mantenido precisamente ese cordón umbilical con la memoria para esta ciudad, para esta diócesis, para esta comunidad cristiana, de lo que fue un gran creyente como Monseñor Romero. Nunca se lo agradeceremos suficientemente a esta llamita pequeña que es el Comité Romero de Valladolid. También tenía un cierto miedo, sé cosas de Romero porque durante 35 años pues he leído sobre él, he escuchado a muchos otros que fueron incluso testigos directos de su vida, y me da la impresión de que intentar decir algo es como romper una posible imagen, una pasión que yo llevo muy dentro y que probablemente no voy a ser capaz de comunicarla bien.
la pasión, el afecto, a veces es difícil empalabrarlo, ponerle las palabras precisas y hacer que llegue también a vosotros ese mismo calor que siento yo por dentro al referirme a él. Pero es lo que intentaré también. Más que una biografía, sería hacer algunos subrayados sobre su vida y algunas de las interpelaciones de Monseñor Romero a nuestras vidas. Él ha sido declarado beato, es decir, bienaventurado, dichoso. Pero yo creo que los bienaventurados y los dichosos somos nosotros, la comunidad cristiana, que puede mirarse en él. En este sentido, me parece que le tenemos que dar las gracias a esta Iglesia de Francisco por habernos puesto en grande el retrato de Monseñor Romero. Me gustaría hacer unos previos antes de comenzar, o quizá ya estos previos es una manera de comenzar. Los previos es explicar en principio por qué elegí este título. Romero de América, bueno, pues es evidente, porque así le empezó a llamar la gente inmediatamente. Ya desbordaba las fronteras del Salvador y era un hombre de todos. Ya no solamente de América, también era de esta Iglesia Universal. O si queréis, un hombre para este tiempo, un hombre de grandes convicciones. Romero de América, testigo de la patria grande. La verdad que no es nada original el título. Testigo porque es testigo y mártir, así lo ha declarado también ahora mismo el decreto de su beatificación, el obispo mártir. Testigo y mártir es la misma palabra. Es raíz latina y raíz griega, pero viene a ser el testis facere, el que da la cara, el que arriesga la verdad, el que da testimonio de algo hondo, de algo profundo. Ese es el testigo. Testigo que sufre persecución por defender una causa. El acto de fe supone un compromiso por la justicia, supone un compromiso por la defensa del otro y supone poner en juego lo que uno es y lo que uno tiene, que normalmente es la vida, y sabemos el desenlace que tuvo la de Monseñor Romero. Por tanto, es mártir de la fe, pero habría que decir mártir mejor de la justicia por la que peleó desde sus convicciones cristianas, por la justicia que peleó desde su fe. Bueno, y testigo, decimos, de la patria grande. Patria grande es una expresión que les gusta mucho a los latinoamericanos. No es un título, por tanto, original mío. Y dice muchas cosas. Yo creo que es un título que siempre me parece entrañable. Dice cosas de Romero y, sobre todo, cosas que Monseñor Romero pretendió. La patria, el Salvador, como un espacio padre, como un espacio madre, como un espacio acogedor propio, un espacio ancho donde caben muchos, donde caben las mayorías. Esa fue su gran pretensión también, que El Salvador fuera un espacio para todos, que fuera un padre, una madre acogedora. Es lo que él soñó, fue su pretensión. Frente a un mundo ancho y ajeno, así es la descripción que hace Ciro Alegría del mundo del indígena, una novela preciosa que os recomiendo, donde describe la vida del indígena peruano, del altiplano. Pero lo que más me gusta de la novela casi es el título, El mundo es ancho y ajeno. Esa es la percepción que tiene el indígena del mundo en el que vive. Efectivamente es un espacio muy abierto, pero es un espacio que no les pertenece. Es un espacio en el que están extrañados. Monseñor Romero lo que quiso del Salvador era que el mundo este ancho fuera espacio propio, espacio para todos. Un mundo, por tanto, ancho, acogedor y propio. Pero un espacio también que está cargado de utopía. Patria grande dice de la realidad a las que aspiramos, pero también dice algo que no podremos alcanzar nunca.
como esa utopía que va a tirar de nosotros permanentemente, y también como una utopía que deja en nosotros como una reserva ética, como una reserva, si queréis, crítica. Ningún proyecto, por bello y justo que lo soñemos y que lo definamos, va a lograr agotar lo que siempre va a ser la aspiración humana. Siempre van a estar nuestros proyectos, ya digo, por bellos y justos, heridos, y van a estar necesitados siempre de autocrítica. Él fue un hombre libre para criticar a la comunidad cristiana, para criticar incluso los proyectos populares y a las organizaciones populares a las que con tanto corazón apoyó. Pero fue un hombre libre porque entendía también esta patria grande como una patria que finalmente descansaría en Dios, pero que no podría ser nunca espacio solo propio y quedar referido solo a nuestras manos, a nuestro corazón, a nuestro proyecto. Hay en él, por tanto, en Monseñor Romero, hay todo esto, ese proyecto, esa utopía. Nuestros proyectos necesitan revisión. Bien, también como otro premio, Monseñor Romero es una inmensa paradoja. Es un espacio, una biografía donde se quiebran un poco todas las lógicas. Es un hombre tímido y piadoso, un tanto apocado, nos dicen sus biógrafos, durante 59, 60 años, incluso hay una debilidad psicológica en él que tiene que retirarse de vez en cuando de la actividad y pasar 3 o 4 meses de reposo. Se dice que se va varias veces a México. Es un hombre que soporta mal la tensión. Bueno, pues este hombre tímido, apocado, se volverá un volcán y será como una ola gigantesca en medio de su país, y una ola gigantesca también por su repercusión para este mundo nuestro en el que habitamos. Un hombre mayor de edad que saca de sí a los 60 años un espíritu juvenil incansable. También nos dicen los biógrafos, visitando, escribiendo, hablando, consolando, denunciando, anunciando, recogiendo cadáveres por uno y otro lugar del Salvador. Un hombre que, ascendiendo a lo más alto del cargo eclesiástico como arzobispo de San Salvador, en realidad hizo un proceso de descenso hacia su pueblo. Se convierte en el defensor de los humildes, de los humillados. Renuncia al palacio episcopal y se va a vivir a la casita del guarda del Hospitalito, allí donde va a ser finalmente asesinado. Un hombre que, ascendiendo, descendió hasta la gente sufrida. Quien toca al pueblo, toca a su pastor, llegó a decir, con total convicción personal. Hay en él, pues, un bautismo de realidad, hay en él un bautismo de pueblo sufrido, violentado, crucificado, del que emerge como un hombre nuevo. Esa es la paradoja que se da en él. Yo decía en el articulito del periódico el otro día, citando también el Evangelio de Juan, aquella frase de Nicodemo a Jesús. Es un encuentro un tanto enigmático de Jesús y Nicodemo. Y Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Y le dice Nicodemo a Jesús, ¿pero puede un hombre viejo nacer de nuevo? La biografía de Monseñor Romero es la experiencia de ese bautismo, de ese espíritu, de esa conciencia, de esa experiencia de pueblo nace este hombre. Monseñor Romero, pues, en una tradición también martirial, la tradición de la Iglesia latinoamericana. Es verdad que en la Iglesia latinoamericana, como en la europea, hay de todo, pero hay una tradición martirial en ella de la que bebe también Monseñor Romero. Monseñor Romero no es el primero asesinado por la defensa de los derechos humanos. Ahí está Monseñor Angeleri, ahí está Monseñor Juan Gerardi, ahí están otros que le precedieron también en el episcopado, en la cátedra, en la verdad, en la defensa del pueblo. Pero está en esa tradición martirial. Recuerdo que
Cuando le preguntaron a Alfonso Álvarez Volado, recordáis a nuestro compañero que murió hace un par de años, él había conocido a Bergoglio, lo había conocido en Buenos Aires, y en la entrevista que le hizo el norte de Castilla le preguntaron, bueno, ¿qué va a aportar de novedad este jesuita? Y dijo, la novedad no la va a aportar como jesuita, la va a aportar como latinoamericano. Como latinoamericano. Y efectivamente, lo que estamos descubriendo también en el Papa Francisco es que viene de toda esa tradición de una iglesia martirial, de una iglesia testigo también popular, pobre, defensora de los pequeños. En 2000, los obispos argentinos, ante el retrato de Monseñor Enrique Angelelli, que había muerto también por la defensa de los derechos humanos en su país, en Argentina, y ante el retrato de Monseñor Romero, hicieron pública declaración, pidieron perdón al país por el silencio que habían mantenido en el tiempo de la dictadura. Con ello estaban diciendo que Monseñor Angelelli y Monseñor Romero habían sido gentes que habían dado la cara, lo que ellos no habían hecho, Bueno, ahora el Papa Francisco nos está devolviendo esa imagen de una iglesia que pide mucho de nosotros. Nos está diciendo cosas que nos gustan, pero son cosas muy comprometidas para todos. Y creo que de esta lección del Papa Francisco, lo que vemos, lo que trasluce, lo que transparenta, es precisamente toda esta historia, toda esta memoria de mártires y testigos. Monseñor Romero, al mundo entero le impactó precisamente su talla humana, su pelea sostenida, su generosidad. Durante 3 años, primero se intentó asesinar su imagen pública, se quiso quebrar su prestigio, se quiso incluso removerlo también, quitarlo como arzobispo de San Salvador, de su cargo. Y como no se pudo con nada de ello, finalmente lo que pretendieron fue acabar con él de forma violenta. Hay un texto precioso de él que podemos traer aquí para que también su voz siga inspirándonos hoy a todos. He sido frecuentemente amenazado de muerte. Como pastor estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aun por aquellos que van a asesinarme. El martirio es una gracia de Dios que no creo merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto realidad. Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como testimonio de esperanza en el futuro. Perdono y bendigo a quienes lo hagan. Perderán su tiempo. Un obispo morirá, pero la Iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás. Unas declaraciones al periódico Excelsior de México una semana antes de su asesinato. Estoy en la lista, dijo en otro momento, un mes antes, en el mes de febrero, moriría, sería asesinado en marzo. Estoy en la lista de los que van a ser asesinados. No sigan callando con la violencia a los que estamos haciendo esta invitación. Ni mucho menos continúen matando a los que estamos tratando de lograr que haya más justa distribución del poder y de las riquezas de nuestro país. Y hablo en primera persona, porque esta semana me llegó un aviso de que estoy yo en la lista de los que van a ser eliminados la próxima semana. Pero que quede constancia de que la voz de la justicia nadie la puede matar ya. Por tanto, hablamos de un hombre de iglesia, hablamos de un hombre paradójico, hablamos de un mártir cuyo impacto sigue tan intenso entre nosotros que aún le recordamos. Un hombre discreto que alzó su voz hasta ser escuchada en el resto del mundo. Un hombre conservador que se enfrentó a los poderes eclesiásticos y políticos de su país. Incluso escribió a Jimmy Carter diciendo también que no podían seguir apoyando militarmente al gobierno salvadoreño, un gobierno corrupto y un gobierno asesino. Un hombre tímido con una biografía extraordinaria.
un hombre temeroso que entregó con lucidez su vida. Y a ese proceso de cambio que sufre a los 60 años, siendo ya un hombre muy maduro, a eso se le ha dado en llamar conversión. Él nunca habló de conversión, él más bien habló de que regresaba a las raíces de su vida. Él era de una familia muy humilde y él decía que quizá el tiempo de formación le había alejado un poco del pueblo y que ahora era el pueblo el que le hacía de nuevo respirar a los suyos y respirar lo suyo. En ese sentido no hablaba tanto de conversión, pero nosotros sí que podemos definir su proceso como conversión. Tal como la entendemos que ocurrió, por ejemplo, en Pablo de Tarso, ¿no? Una luz que lo invade todo, que le hace descubrir su ceguera anterior y que ilumina la realidad de una forma nítida. A eso nos referimos con este cambio inmenso que se produce en el corazón de Monseñor Romero. La conversión habla de transformación, de descubrimiento de algo escondido que de pronto se vuelve evidente, de un cambio profundo de la mente y del corazón, de una nueva evidencia de la realidad. Una conversión que le hace entender que el problema del Salvador no es un problema de ideologías, no es un problema de luchas políticas entre la izquierda y la derecha, que es un problema de vida y muerte. Esta es la evidencia, esa es la conversión profunda a la que llega, que mueren muchos porque la injusticia del país hace imposible la vida. Una conversión que se actúa en la convicción de que la violencia no es una fatalidad, no es un problema de la lucha insurgente, no es un problema de los que quieren desestabilizar políticamente el país, que la violencia es resultado de la injusticia y de la inmensa desigualdad que sufren las mayorías populares en El Salvador. Esta es la convicción, que parece aparentemente como de perogrullo, pero hace falta hacer la carne y sangre para que la vida se convierta. Hace falta hacerla algo propio para poner a producir también salvación. Todo eso. Se le abrieron los ojos del corazón, se le abrieron los ojos de la fe y empezó a entender de otra manera de entender los procesos políticos, otra manera de entender la Iglesia, otra manera de entender el país, otra manera de entender su papel como obispo, el papel de la religión, el papel de la espiritualidad. Todo eso queda iluminado. Otra manera de entender a Dios. Él hace una experiencia de Dios. No es un problema solo de cabeza, como entendía antes teológicamente ese concepto, sino es la experiencia de un Dios que ya no puede separar más de los pobres, un Dios que es defensa de los pequeños, una nueva comprensión de Dios. Los pobres demostraron al Dios empequeñecido, al Dios sufriente, al Dios oculto, al Dios crucificado. Ese Dios que tantas veces la teología de la liberación lo ha expresado en el paradigma del Éxodo, ¿no? Ese Dios liberador que escucha el clamor del pueblo oprimido en Egipto y lo que quiere hacer es liberarlo a través de sus profetas y construir un pueblo nuevo. Esa es la experiencia de Dios que tiene Monseñor Romero. Y a la vez es un Dios siempre mayor, un Dios que no puede quedar empequeñecido ni en formas, ni en ritos, ni en ideologías. Es un Dios que es también un misterio de salvación, que no lo podremos agotar nunca con un proyecto político, por justo y bueno que sea. Pero el detonante de esa conversión es otro hombre, es Rutilio Grande. No hay Romero sin Rutilio. Esta es la expresión. ¿Y quién es este Rutilio Grande? ¿Quién es este detonante de la conversión que se produce tan intensamente en Monseñor Romero? Pues Rutilio Grande es un jesuita y es el primer sacerdote asesinado en El Salvador. Es todo un acontecimiento.
Es un amigo personal del arzobispo que es asesinado el 12 de marzo de 1977. Y es un acontecimiento importante porque la iglesia en Rutilio Grande, esta iglesia empieza a hacerse también pueblo. Y también empieza a hacerse pueblo en esa dimensión en la que el pueblo está siendo asesinado. Tampoco hay, ya no hay un paréntesis para la iglesia. Si mueren los sindicalistas, si mueren los campesinos, si mueren los dirigentes, si mueren los activistas, también mueren estos sacerdotes y estos hombres y mujeres de iglesia que dan la cara, que son testigos, que se hacen mártires también por la causa de la justicia. El asesinato de Rutilio y del campesino Manuel y del niño Nelson, que son los tres que mueren, van contra Rutilio, pero en el coche vienen de unas catequesis, vienen de un pueblo cercano, van camino de Aguilares, que era la cabecera parroquial, y allí son asesinados, son ametrallados los tres. Eso es lo que llamamos la conversión de Monseñor Romero. Y Monseñor Romero se refiere a ello en aquella homilía diciendo: ha sido la sangre del Padre Grande, del Padre Rutilio Grande. Otras fuerzas, dice él, otras fuerzas me habían apartado de ustedes, pero ahora estamos juntos en esa sangre. Era la de un sencillo párroco rural con una pastoral renovada que había despertado la conciencia de los campesinos explotados de su parroquia de 30.000 personas. Y ese despertar religioso, exigente y solidario había resucitado el sentido de dignidad de los oprimidos de El Salvador, que se concretaba en un inusitado florecimiento de las organizaciones populares. Aquella conversión en Monseñor Romero no produjo una declaración de principios, sino que empezó a producir una catarata de signos proféticos. Y el primer signo, el primer gran signo profético que se produjo después de aquel asesinato, después de esta conversión de Monseñor, es la misa única. La misa única. ¿Qué es eso de la misa única? Monseñor Romero creyó que el acontecimiento había sido tan importante, que se había traspasado todas las líneas rojas ya, y que se necesitaba como un golpe sobre la mesa que hiciera reaccionar tanto al pueblo como a las autoridades. Y entonces se decidió que todo el mundo en El Salvador solo asistiera a esta misa única. Y asistiera o físicamente, en catedral o en la plaza, o a través de la radio. La misa única. Y eso se tomó no sin antes, como nos cuenta muy bien en este precioso libro que ya os recomiendo, que acaba de sacar una prestigiosa editorial que se llama Mensajero, Monseñor Romero de América, que acaba de es como el pan caliente, está recientito. Pues aquí, sobre todo la segunda parte, hay 3 partes en el libro, hay 3 autores. El segundo, John Sobrino, nos cuenta muchas cosas de los entresijos de aquellos días. Es el momento en el que se encuentra también John Sobrino, que había tenido sus diferencias con Monseñor Romero como teólogo en la UCA, y es convocado también a esta reunión donde Monseñor Romero necesita oír otras voces acerca de esta decisión que quiere tomar de la misa única. Se suprimieron las otras misas en la arquidiócesis el domingo en que se celebró la misa funeral de Rutilio, de Manuel y de Nelson, para que todo el mundo pudiera participar. Y como podéis comprender, esto fue un auténtico revuelo nacional. Por un lado, el gobierno no quería una misa única porque temía que de aquella misa única lo que saliera fuera una concentración masiva, como así ocurrió. Los bienpensantes católicos de la Iglesia se quejaron de que se les privaba de la misa y de cumplir con el precepto dominical. Y el nuncio del Vaticano alegaba que celebrar solo una misa el domingo iba contra el derecho canónico. Todo esto fueron las reacciones y, sin embargo, hubo una voluntad de mantenerla.
Así cuenta el padre Inocencio Alas en Piezas para un retrato, ese precioso libro también de María Vigil, aquel acontecimiento que ha quedado grabado en el corazón del pueblo para siempre. Dice, la plaza estaba a reventar, 100.000 personas allí y cuántas más oyendo por radio. Los sacerdotes se regaron por todos los lados y cientos de gente se confesaban por las calles. Para muchos, alejados por años de la Iglesia, aquel día fue su vuelta a la fe. El asesinato de Rutilio y el signo de aquella misa única fue un despertador. Concelebramos casi todos los sacerdotes de la arquidiócesis, unos 150. Al principio de la misa noté a Monseñor Romero sudando, pálido, nervioso. Y cuando comenzó la homilía me pareció lento, sin la elocuencia que él siempre tenía, como dudando de entrar por la puerta que la historia y Dios le estaban abriendo. Pero como a los 5 minutos sentí que el Espíritu de Dios bajaba sobre él. Yo quiero agradecer aquí en público, ante la faz de la arquidiócesis, la unidad que hoy apiña en torno al único evangelio a todos estos queridos sacerdotes. Muchos de ellos corren peligro hasta la máxima inmolación del Padre Grande. Al escuchar el nombre de Rutilio estallaron miles de aplausos. Este aplauso, siguió diciendo Monseñor, ratifica la alegría profunda que mi corazón siente al tomar posesión de la arquidiócesis y sentir que mi propia debilidad, que mis propias incapacidades encuentran su complemento, su fuerza, su valentía en un presbiterio unido. El que toca a uno de mis sacerdotes, a mí me toca. Miles de gentes lo ovacionaban y él se creció. Fue entonces cuando atravesó el umbral. Entró, porque hay bautismo de agua y bautismo de sangre, y también hay bautismo de pueblo. Esta es la declaración de este sacerdote, testigo de la concelebración de la misa única. Su actividad, la actividad desde entonces de Monseñor, fue una actividad incesante. Es como aquello que nos cuenta también el capítulo 9 de Mateo, ¿no? Las turbas se agolpaban en torno a Jesús, abrumadas por enfermedades, por demonios, por necesidades insatisfechas. De alguna manera esto es lo que le ocurre a Monseñor Romero a lo largo de esos 3 años de actividad arzobispal. La gente sencilla se sentía segura con él, un pastor al estilo de Jesús. Las multitudes heridas, insatisfechas y mártires de El Salvador acudieron a su arzobispo de forma paralela. Acudían las madres de los desaparecidos, las familias de los desempleados, los militantes de los proyectos populares, y Monseñor los acogía, atendía y cargaba con sus dolores y su dignidad recién surgida. Él mismo se hizo clamor por la justicia y la dignidad de su pueblo. La reacción fue brutal, incluso quizá insospechada. Se creó la oficina, que era la oficina de la tutela legal, que se encargaba precisamente de la defensa de los derechos humanos de todos aquellos que estaban en ese momento con los derechos conculcados. De alguna manera, todo en la diócesis se hizo pura defensa de este pueblo oprimido. Otro signo, prometió públicamente que no participaría en ningún acto oficial del gobierno mientras no se aclararan los crímenes y cesara la represión. Y lo cumplió. En 3 años nunca participó en actos gubernamentales ni los bendijo con su presencia, porque nunca tuvo respuesta a las cartas que él dirigió una y otra vez al presidente de la República. Tomaba las decisiones sobre lo que había de hacer, sobre lo que se debía discutir y dialogar. Otros signos fue cambiar precisamente de consejeros. Tuvo que cambiar de consejo, gentes que entendieran el momento del país, gentes que entendieran también que el país necesitaba de un análisis lúcido frente al poder dictatorial y represivo, gentes que además entendieran el riesgo que suponía la tarea de estar embarcado en el asesoramiento también de un obispo que empezaba a ser mirado de forma cada vez más crítica. Otro signo fue el del diálogo con el Estado, el diálogo de la Iglesia con el Estado, pero de la Iglesia sintiéndose como parte de ese pueblo
y de la representación del pueblo. Romero y su nuevo equipo entendieron perfectamente que no era la Iglesia la que estaba en conflicto con el Estado, ni la jerarquía debía actuar como un poder, sino que era el Estado el que estaba en conflicto con el pueblo. Y en ese sentido, Monseñor Romero se convierte también, se hace portavoz popular de las aspiraciones de ese pueblo. No se enfrenta al Estado ni a todo el aparato administrativo del Estado como jerarquía, sino como pueblo. Una Iglesia que se hace portavoz e interlocutora de los dolores del pueblo, de sus reivindicaciones. Y lo formuló así en Puebla, cuando asistió a la Conferencia Episcopal Latinoamericana con esa claridad. Una Iglesia, decía él, sentida no solamente en cuanto magisterio, sino en cuanto pueblo. Pueblo que pone en esa Iglesia su esperanza. Pueblo que es él mismo Iglesia. Un Cristo encarnado en una Iglesia latinoamericana de pobres, de oprimidos, de sufridos. Una Iglesia que se hace pueblo y un pueblo que pone en la Iglesia su esperanza. Desde entonces es Monseñor Romero el que se hace lo que se ha conocido popularmente como la voz de los sin voz. Es decir, el pueblo sí que tenía voz, pero el gran altavoz lo constituía precisamente su arzobispo. Fue Monseñor Romero también un hombre profundamente espiritual. Si tenéis oportunidad de acceder a su diario espiritual, lo entenderéis. Fue un hombre que practicó la intimidad con Dios. Fue un hombre que, como Jesús, necesitaba también retirarse del camino cada día y preguntarle al Señor: ¿y tú, Señor, cómo estás ahí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de esta Iglesia? ¿Qué es lo que nos propones como pueblo sufrido? ¿Por dónde podemos seguir haciéndonos testigos de esta fe tan exigente que nos pides? Bueno, todo eso está en su diario. Fue un hombre profundamente espiritual. Y sin embargo, fue un hombre también con una teología clásica, pero que supo jerarquizar su reflexión. Sabía que la urgencia de los problemas teológicos, y permitidme si hay un poco de caricatura en esto, digo que los problemas teológicos de un pueblo oprimido no pasan por determinar si hay vida después de la muerte. Los problemas teológicos de un pueblo oprimido pasan por la necesidad de clarificar si hay vida antes de la muerte. Antes de la muerte. Y esta es como la gran afirmación. Esta es la esperanza cristiana. Los problemas del hambre, los problemas del desempleo, los problemas de la tierra acaparada, del capital omnipotente y del derecho a la vida, son los problemas fundamentales del amor cristiano y son signos anticipatorios de esa vida mayor a la que también aspiramos. Esa era la jerarquía también de su pensamiento. Abandonó también la perspectiva eclesiástica. Fue en la vivencia de la solidaridad con el pueblo donde Monseñor Romero abandonó esa perspectiva. Los derechos y la defensa de los derechos de la propia institución no contaban. Eran los derechos precisamente del pueblo. Arriesgó su emisora, su arzobispado, convencido que su mensaje no estaba ligado a la posesión de unas ondas, y no negoció con la administración ni con el Estado que le devolvieran la emisora. No. Su perspectiva fue siempre la del pueblo y la vida del pueblo. Su centro se desplazó, como dice John Sobrino, de la vida de la institución eclesial a la vida del pueblo. Y por eso logró hacer creíble la esperanza y la vida de la fe. Fue un hombre en fidelidad a la Iglesia. ¿Sabéis? El lema de Monseñor Romero fue sentir con la Iglesia. Es una frase de San Ignacio. Para él, el sentir con la Iglesia era tanto como vivir en comunión con la Iglesia. Pero también aquí nos dio alguna lección. Visitó a Pablo VI y a Juan Pablo II y además se sentía profundamente ilusionado cuando le llamaban de Roma. Él iba cargado, dicen, de dosieres de la realidad del país.
Y lo que quería era presentarles precisamente a los papas y a la Iglesia representada en Roma todo lo que era la realidad de aquel pequeño país y de la Iglesia salvadoreña. Lo que quería era recibir del Papa la orientación, el ánimo, incluso las advertencias si fueran necesarias. Iba cargado precisamente con toda esa pretensión, con toda esa realidad trágica, para que quedara también iluminada por la voz de esa otra Iglesia universal. Pablo VI le animó. En el diario espiritual habla y él dice, y pone la misma frase italiana, dice, el Papa le dijo coraggio, ten coraje, coraje ante esta situación. De la visita de Juan Pablo II salió triste y desilusionado, también lo indica. De la primera visita, lo indica así en el diario. Parece que Juan Pablo II le dijo, usted debe llevarse bien con las autoridades, la Iglesia siempre tiene que llevarse bien con las autoridades. Pero también es verdad que Juan Pablo II se fue dando todo un proceso. Lo cuenta John Sobrino y por tanto no es un hombre que nos suscite sospecha en esto. Dice que fue evolucionando en su aprecio por Romero. De hecho, en la visita pastoral que hace a Juan Pablo II al Salvador, no hay en ese itinerario la visita a la tumba de Romero. Y sin embargo él dice en un momento que quiere ir a rezar ante la tumba de Romero. Y es más, llega a la catedral y la catedral está cerrada y tiene que esperar 10 minutos a que se la abran. Y se postra de rodillas ante Romero. Es posible que él fuera también cayendo en la cuenta de lo que es la dimensión universal de este hombre, lo que fueron las consecuencias también de su martirio, lo que fueron las consecuencias de su muerte. Necesitó también probablemente Juan Pablo II tiempo, porque muchas veces lo que llegaban eran todos esos informes y eran los cardenales un poco que intermediaban y los que también llegaban con sus informes al Papa o llegaban en última instancia diciéndole a Monseñor Romero, Monseñor Romero, como le dijo el cardenal Bayo, usted tiene que cambiar de compañías, anda en muy malas compañías. Anda en muy malas compañías. Pero el Vaticano II, todo lo que había supuesto para él también como renovación, como relectura desde las conferencias latinoamericanas de Medellín, le hicieron apostar firmemente por una iglesia. No tenía marcha atrás. No tenía marcha atrás. Y en ello se empeñó hasta jugarse la vida. Fue siempre a Roma a decir claramente y con toda libertad, así se manifiesta el Espíritu en nuestra historia y a ese Espíritu quiero serle fiel. Sentir con la Iglesia encarnada en este pueblo necesitado de liberación. Ese fue su ejercicio de fidelidad. Una fidelidad complicada, una fidelidad dialéctica y difícil, que sabe que el Espíritu habla en el pastor que preside la comunión de las iglesias, pero que también habla en el potencial evangelizador de un pueblo que sufre, pero de un pueblo que también que expresa su experiencia de fe. Bueno, vivió en un espíritu universal abierto. Bendecía los proyectos y el aporte cristiano explícito, encarnado y comprometido con el proceso histórico de liberación, pero también reconoció con sencillez la autenticidad humana del aporte no cristiano, del aporte de otros grupos y de otros proyectos populares, y nunca se preguntó por su confesionalidad. En la mejor tradición eclesial afirmó: la gloria de Dios es que el ser humano viva. Luego él parafraseará a nuestros santos padres y dirá: la gloria de Dios es que el pobre viva, que el pobre viva. Una opción preferente por los pobres que no era un acto asistencialista, sino era sobre todo la defensa del derecho de los pobres a poseer la tierra, a promover sus proyectos históricos, a tener sus propias organizaciones para la reconquista de su dignidad. En esa línea está limpia su defensa de las organizaciones populares, porque le tildaron muchas veces de subversivo por apoyar también la insurgencia.
Creyó en el derecho a la insurrección, a la insurrección popular revolucionaria, sobre todo, llegó a decir, cuando todos los demás medios de buscar la justicia se han agotado. Bueno, doctrina clásica también de la Iglesia. En la aceptación de su probable fin trágico se condensan muchas de sus etapas anteriores de conversión, de lo que él dijo, por lo que él apostó. Quiero leeros un resumen de Juan Hernández Pico, que ha sido uno de los teólogos de la liberación más importantes también, quizá menos conocidos entre nosotros, profesor de la UCA, pero que resume preciosamente bien todo este itinerario de Monseñor Romero. Dice, el antes de su conversión, le habíamos conocido desintegrado, roto, incluso psicológicamente débil, en la prisión de su rectitud y sus esquemas conservadores, y le reencontramos integrado, alegre, profundamente libre e independiente, en una seguridad ética que no se quebró en sus 3 años de arzobispo, ni ante las presiones del Estado o de las curias, la expulsión de sus sacerdotes, ni la amenaza de su propia muerte. Un hombre de sonrisa abierta ante la vida y de corazón herido, y en carne viva ante cada injusticia personal, parte del río de injusticias estructurales con que le tocó enfrentarse. Finalmente le habíamos conocido como un hombre de fe desencarnada y unilateralmente espiritualista, y le reencontramos creyente en el Señor de la historia y en el espíritu que alienta en los proyectos liberadores de los pobres. Hombre nuevo, ciertamente, humilde en la conversión con que se acogen las señales del reino que viene hacia nosotros. Marcharán muchos en su camino y vivirán muchos de él, aunque no pueda ya celebrar en la tierra la misa del triunfo del pueblo salvadoreño. Bueno, y no podemos hablar de Monseñor Romero sin decir algo también de su palabra, de la palabra. Esa fue su gran alma, su voz libre en medio de tanta opresión. Nos lo confirmaba antes Fermín cuando nos hablaba de sus homilías. Esa fue su herramienta principal. La conversión de Romero le llevó a tomar la palabra, y una palabra para decir verdad. En el Antiguo Testamento se nos habla de los profetas como esos hombres y mujeres de palabra. Para Monseñor Romero, la palabra fue toda su posesión. Esa fue el arma con que se enfrentó a la dificultad que le tocó vivir y por la que tuvo que atravesar. Un profeta que habla de Dios y lo que Dios lleva en su corazón. Eso es Monseñor Romero. Y lo que Dios lleva en su corazón es al pueblo pobre. Profeta lo llama un hermoso poema de Monseñor Dávila. Un profeta abatido por los que temen la verdad de la palabra. Hablaba de lo que llevaba en el corazón. Dicen que el pueblo le tenía confianza porque le decía la verdad. Sería lo mejor que pudieran decir de cada uno de nosotros. Se hizo buena noticia porque fue portavoz de la verdad. La palabra de sus homilías. Decía él, este es el pensamiento fundamental de mi predicación. Nada me importa tanto como la vida humana. Es algo tan serio, es algo tan profundo, más que la violación de cualquier otro derecho humano, porque es vida de los hijos de Dios y porque esa sangre no hace sino negar el amor, despertar nuevos odios, hacer imposible la reconciliación y la paz. Lo que más se necesita hoy es aquí un alto a la represión. Hizo formulaciones tan iluminadoras como la que os decía antes. La gloria de Dios es que el pobre viva. Decía también en aquella homilía, la violencia no la está sembrando la Iglesia, sobre todo cuando le acusaban de que su palabra convocaba al enfrentamiento civil. Decía él, la violencia no la está sembrando la Iglesia, la está sembrando las situaciones injustas, la situación de instituciones y leyes injustas que solamente favorecen a un sector y no tienen en cuenta el bien común de la mayoría. Y aquí la Iglesia no se podrá callar, porque es un derecho evangélico que la asiste y un deber hacia el Padre de todos los hombres que la obliga a reclamar a los hombres la fraternidad. Son homilías, lo decía Fermín antes,
larguísimas, hasta de 2 horas o más, muy densas teóricamente, son una permanente catequesis y son, sobre todo, como un periódico semanal. No hubo hecho de la vida nacional, no hubo señal de violencia o síntoma de esperanza, no hubo violación de los derechos humanos que no quedara fuera de su valoración de pastor cada semana. De su contacto directo, de la tutela legal, extraía los datos de la realidad. La Catedral de San Salvador se atestaba todas las semanas para escucharlo y para aplaudirlo. Era un fenómeno de masas. Sus mensajes alimentaban la esperanza colectiva. La vida del país se paralizaba. Sus homilías hablaban precisamente de todo ello, de la realidad. Despertaban sobre todo a los pobres a la esperanza. A la esperanza. Alguien les tenía tanta confianza que les regalaba la verdad. Más que el fútbol, vos, dicen también los que acudían a aquellas homilías que recoge María Vigila en su libro, más que el fútbol, que para esa homilía, con todo y lo larguísima que Monseñor la hacía, se prendía más gente de la radio que para el fútbol, vos. ¿Y quién la escuchaba? La escuchaba, ya estaba convencido y ya estaba conocido de todo lo del cielo y lo de la tierra, porque aquellas homilías no eran solo catecismo, eran un periódico. Y escuché decir que en otros países del mundo se conocía de lo que pasaba aquí en El Salvador por las palabras de sus homilías. No me lo crea, pues, pero no miento. Nunca se había visto nada igual. Y si por un casual no la habías podido escuchar, luego la vendían en catedral, en las parroquias, a 10 centavitos, en unos papelitos doblados. También nos cuenta Rogelio Pedraz: llegué al semáforo en rojo, paré. Llevaba prendido el radio del carro escuchando la homilía. Cuando me doy cuenta que se para a mi lado, esperando la verde, un carro patrulla de la policía. Apagué el radio volando, pero no perdí ni el hilo, ni siquiera una palabra. Pude seguir escuchando a Monseñor porque los policías también llevaban prendido el radio de la homilía. Estas son las experiencias que se cuentan una y otra vez de lo que va siendo el impacto de la palabra, el impacto de la homilía de este hombre que, si podemos decir algo de él, es que fue un hombre de palabra. Era su palabra y también su presencia, incansable visitador de comunidades, decíamos antes, tenaz celebrante de confirmaciones, de misas, consejero público y privado de dirigentes populares, de personalidades políticas, mediador en huelgas y en los muchos conflictos que se estaban produciendo continuamente en el país. Monseñor Romero parecía tener tiempo para estar en todas partes y a la vez. Bueno, ha pasado casi una hora. Yo quisiera que escucháramos el fragmento en YouTube, se encuentra... Sí, ahí lo vamos a dar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar no solamente su palabra, ahora también vamos a tener la oportunidad de oír su voz en lo que fue probablemente su sentencia de muerte, cuando hace un llamamiento al ejército, a las autoridades civiles para que cesen la represión. Están matando a su mismo pueblo, llega a decir en la homilía, cese la represión. Vamos a escuchar entonces unos minutos, me parece que 3 o 4 minutos de grabación. No hay vídeo, solo es audio, pero está puesto. Queridos hermanos, sería interesante ahora hacer un análisis, pero no quiero abusar de su tiempo, de lo que han significado estos meses de un nuevo gobierno que precisamente quería sacarnos de estos ambientes horrorosos. Y si lo que se pretende es decapitar la organización del pueblo y estorbar el proceso que el pueblo quiere, no puede progresar otro proceso. Sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia, mucho menos cuando quiere implantarlo a fuerza de sangre y de dolor.
de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. El aplauso se hace interminable. Imaginaos la tensión que está sufriendo el pueblo en ese tiempo, en esos años. Entonces hay un momento que toda palabra resuena en el corazón del que escucha de una manera muy intensa. Hay alguien que les defiende, hay alguien que les lleva en el corazón permanentemente. Hay alguien que se convierte para ellos en evangelio, en buena noticia. Esa es su sentencia de muerte, ese llamamiento a las autoridades, ese llamamiento al ejército a que cese la represión, fue su condena de muerte. De hecho, al día siguiente es asesinado. La homilía es del 23 de marzo, domingo. El lunes 24 de marzo, un día después de aquella homilía memorable, le mataron, le asesinaron. La oligarquía salvadoreña y el ejército, apoyado masivamente también, como sabéis, por el gobierno de Estados Unidos, a que ya no pudieron tolerar más estas palabras y lo asesinaron. Tenía 62 años, su asesino se supo 31 años después, fue el subsargento de la Guardia Nacional Marino Samayor Acosta, recibió la orden del mayor Roberto Dawison y cobró por aquel $114. Mártir de los propios católicos. Tenía un sobrino que unos periodistas en no sé qué país le preguntaron, pero ¿cómo es esto? ¿Pero no es El Salvador un país católico? Bueno, hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a su misma gente. Hermanos en la fe y enemigos por causa de la justicia. Pero habría que decir mejor qué es una fe que no se interesa por la justicia. Mártir de la fe, no de un conjunto de verdades, sino de una experiencia en el Dios de la vida. El decreto de la Congregación para la Causa de los Santos le dice mártir y dice que perdió la vida por odio a la fe.
odio hacia la obra evangelizadora de la fe que se interesa por los derechos humanos y la justicia, porque la predilección por los pobres es opción misma de Dios. Cuando se ha discutido durante tanto tiempo si nombrarle si era o no era mártir, llegaron incluso en una placa que habían puesto en el Hospitalito, en el mismo altar donde fue y donde cayó asesinado, habían puesto en memoria de Monseñor Romero, obispo y mártir. Bueno, pues hubo una orden de la Iglesia que se dijo que se tapara lo de mártir porque la Iglesia no le había declarado mártir. Y estuvo durante un tiempo como tapado mártir. Y se preguntaba Karl Rahner, un gran teólogo alemán, decía: ¿pero por qué no habría de ser mártir Monseñor Romero? Monseñor Romero caído en la lucha por la justicia, en una lucha que él hizo según sus más hondas convicciones cristianas. El elogio de un gran teólogo a un gran obispo. Pues yo creo que con esto podemos acabar, o mejor acabar con unas palabras de otro mártir, que fue Ignacio Ellacuría. La UCA concedió post-mortem a Monseñor Romero el doctor honoris causa. Y este es un fragmento de aquel discurso que Ignacio Ellacuría tuvo en la celebración. En una sociedad configurada por los poderes de la muerte, él, Monseñor Romero, que era promotor de los principios de la vida, no pudo ser tolerado. Como la de su gran maestro Jesús de Nazaret, su misión pública al frente del arzobispado solo duró 3 años. Reunidos los poderes de las tinieblas, decidieron acabar con quien, como en el caso de Jesús, fue acusado de andar soliviantando a la gente desde Galilea hasta Judea, desde Chalatenango hasta Morazán. Y lo acallaron de un tiro mortal porque el pueblo no hubiera permitido que lo crucificaran en público. Solo así pudieron acallar al profeta. Pero ya para entonces la semilla había fructificado y su voz había sido recogida por miles de gargantas que con Monseñor habían recobrado su voz perdida. Los sin voz ya tenían voz, la suya y la de Monseñor. Y al quedar huérfanos, podían alcanzar su mayoría de edad y convertirse así en padre de nuevos hijos, innumerables como las arenas del mar. Y es que el asesinado era un mártir. Lo mataron porque iluminaba y denunciaba desde el Evangelio los males del país y a quienes los perpetraban. Pero murió porque el amor de Dios y el amor del pueblo le estaban pidiendo dar su vida en testimonio de lo que creía y de lo que practicaba. Por eso resucitó en el pueblo por el que había muerto, y por eso esperó también la resurrección cristiana, en la que confiaba sin asomo de duda. Vuelvo a Monseñor Romero. Soy hombre frágil y limitado, y no sé bien lo que está pasando, pero estoy convencido de que Dios sí lo sabe, y siento que algo nuevo está ocurriendo en este país y en esta arquidiócesis. Nosotros podemos decir, efectivamente, algo nuevo estaba pasando en la Iglesia centroamericana. Y algo nuevo está ocurriendo en esta Iglesia universal que tanto ha inspirado a Francisco desde Monseñor Romero. Pues muchas gracias, esto era lo que quería comunicaros. Si hay alguna pregunta. Adelante. Estamos asistiendo actualmente a la presencia de 2 iglesias, una a la que